Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Bateles, de los hermanos que nos estarán viendo también a través de las redes, que sean de Bateles o de otras iglesias o amigos. Saludos a todos ustedes. Hemos estado dando clases acerca de enseñanzas de manera de preguntas y respuestas. Hoy es el día número 55 de este estudio llamado Enseñanzas, que tiene su fundamento en confesiones antiguas, ¿sabes? Son doctrinas que son antiquísimas y son sabidas de las Escrituras. No podemos decir que porque las confesamos no son verídicas, porque es una confesión de dónde? De las Escrituras. Obviamente, la mayor parte tiene que ver con las cosas que estudiamos y cómo lo llevamos a cabo, ¿verdad? Cómo introducimos el tema con ustedes. Pero no deja de ser verdad, porque los argumentos los estamos sacando ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y ahí es que nos estamos enfocando en la Sagrada Escritura, en la cual nos podemos ser sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. Padre Santo, te ruego por mis hermanos y hermanas, los que se han dado cita y están de forma presencial, bendice sus vidas. Gracias por sus vidas, Señor. Los que no han podido estar, ya quizás están cuidando enfermos por condiciones físicas u otras cosas, también los presentamos delante de ti, para que tú estés con ellos, ayudándoles, fortaleciéndoles y hablándoles por medio de estos estudios basados en las Escrituras. Te ruego que hables al corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas y también los amigos. Estas cosas te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la ley moral. Y hablamos acerca de cuál era la utilidad de la ley moral para todos los hombres. Hoy, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de cuál es la utilidad particular de la ley para los hombres no regenerados. Esa es la pregunta que nos pretendemos contestar, una de ellas, por lo menos vamos a contestar dos en esta noche, pero una de ellas es cuál es la utilidad particular de la ley para los hombres no regenerados. Para aquellos que me mirarán entre las redes que no saben lo que significa regenerado, regenerado es una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido en su corazón un nuevo nacimiento obrado por el poder del Espíritu Santo y la palabra en el corazón. La palabra nos hace nacer y genera vida donde antes lo que reinaba era la muerte. Por eso Dios nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad y por la obra poderosa de su Espíritu. Ahora, sabiendo esto, contestemos la pregunta: ¿cuál es la utilidad particular de la ley para los hombres no regenerados? La ley moral es útil para los hombres no regenerados porque despierta la conciencia. La ley moral es usada para despertar la conciencia con el propósito de que huyan de la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios emite un sonido contundente y nos dice lo que no le agrada a Dios, ni que es conforme a su naturaleza, y lo que se aparta de su voluntad. Y nos enseña lo que sí le agrada a Dios, lo que es conforme a su naturaleza y lo que quiere ver en aquellos que lo escuchan. La ley moral despierta la conciencia a fin de que el hombre no regenerado, recibiendo la palabra, huya. Obviamente esa ley, cuando va por sí sola, no opera nada en el corazón del hombre.
Pero cuando la blande el Espíritu, cuando el Espíritu toma la palabra en su brazo y corta con ella, hiere la conciencia. Hiere la conciencia de los que salvan y hiere la conciencia de los que se pierden. ¿En qué sentido? Los hace más culpables porque entonces ellos saben que lo que están haciendo es pura maldad, aunque son endurecidos en su corazón por su propia maldad. ¿Para qué el Señor despierta su conciencia? Para que oyendo de la ira que vendrá, corran a aquel que salva. El propósito entonces de esta ley es conducirlos a Cristo. Porque como terminamos la clase pasada, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El judío primeramente, y también el griego. ¿Y qué pasa si ellos continúan en ese estado de dureza y en su mal camino? Pues la ley lo que hace es que los convierte en personas inexcusables y deja caer todo el peso de su maldición sobre ellos. ¿Estamos captando la ley? Si esa ley o esa palabra cuando es predicada toca la mente de un irregenerado, de un no regenerado, de un incrédulo en ese momento, y transforma y toca y abre puertas del corazón. No es que el hombre abra, es que el Señor se abre camino en el corazón. Como con un ariete, con la palabra produce fe. La palabra nos convence, nos redarguye, nos reprende, despierta la conciencia. La ley de Dios hace eso. Si la persona no hace caso, entonces recibe las amenazas que esa ley proclama. Es dejado a su propia mano. Vamos a ver las escrituras y ver si estas cosas me las inventé o son, como diría el Chavo del 8, la mismísima palabra de Dios. La mismísima palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Allí dice, primeramente, conociendo esto, que la ley no fue dada para quien, dice allí, para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién es la ley? No es para los justos, sino para los desobedientes y transgresores. O sea que la ley tiene una utilidad particular para los que pecan. Y dice allí, y desobedientes, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que asesinan a su papá y a su mamá, para los homicidas, para los que matan al hombre, tanto otros como a sí mismos. Porque la gente se cree que el suicidio no es homicidio, sí, te mataste a ti mismo, eres culpable delante de Dios. Y la gente se le olvida eso. Nosotros no tenemos derecho de hacer con nadie ni con nosotros mismos lo que nos da la gana. Y lo digo porque como hay entre nuestros hermanos gente que dice que no hay problema con el suicidio, como quiera le va con Dios, y usan la gracia como libertinaje para enseñar una doctrina como esa. Cuando la Biblia claramente dice que los homicidas mueren. ¿Okay? Y eso es algo que tú solamente puedes practicar una vez que es suicidio. ¿Entiendes? Malo es utilizar la gracia, como hacen algunas personas, como excusa para vivir en libertinaje y negar con esa acción, como dice el libro de Judas,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que han entrado encubiertamente, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que dice la Escritura en Judas 4, que están destinados para esta condenación. Tenemos que tener cuidado cómo usamos las afirmaciones de la gracia. Y aquí dice que esta ley también es para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfidos, o sea, los que juran mintiendo, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea que la ley tiene que ver con la sana doctrina. Lo notan, porque la ley es la manifestación de la naturaleza y la voluntad de Dios. Y la enseñanza o doctrina, ¿de qué se trata? De enseñar el carácter, la naturaleza y la voluntad de Dios. Y lo que Él ha hecho, la condición del hombre, lo que Él hizo al enviar a su Hijo y lo que Él espera de nosotros. La ley señala el pecado y juzga a los transgresores, emite sentencias, pero en la ley, en la palabra de Dios, también hay promesas. Hay cosas que sí, hay cosas que no, y hay beneficios de obediencia y maldiciones por la desobediencia. La Biblia habla de eso, hasta habla de un monte. Dos montes, el monte de las bendiciones, el monte de las maldiciones. Benditos son los que, reconociendo la naturaleza de Dios, deciden seguirle. Pero también benditos son los que, sabiendo cómo Dios es, le dan la espalda a Dios y violentan sus mandamientos. Acuérdense que estamos hablando de la ley según las Escrituras. Creo que era Moody el que decía, no me acuerdo si fue él, que cuando él iba a la prisión, él predicaba acerca de la gracia. Pero cuando iba a la iglesia, predicaba acerca de la ley. ¿Será porque la ley ya le había sido aplicada a los prisioneros? Ellos conocían lo que habían logrado con la ley. Pero aquí a nosotros muchas veces se nos olvida. Y estamos tan familiarizados con la gracia, que muchas veces usamos la gracia como una excusa para violentar aquello que es contra la naturaleza y la voluntad de Dios. Y eso no es así. Y nunca la gracia tuvo la intención de hacer eso. La ley, acuérdense, mencionamos, es un ayo que nos lleva a Cristo. No nos salva, no nos da poder para ser salvos, pero nos enseña lo que es agradable delante de Dios y lo que somos. Bien, y por eso aquí habla de los sodomitas, de los fornicarios, y los secuestradores, y los mentirosos, y los parricidas, y los irreverentes, y los impíos, y los desobedientes, y los transgresores. En Gálatas 3:24 dice la Escritura, Gálatas 3:24, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y le dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Ayo era un maestro esclavo. El papá de este chico tenía un esclavo erudito que funcionaba como maestro de ese niño mientras él crecía. Le enseñaba los rudimentos de la vida, las cosas que son necesarias, una buena palabra, cómo se debe comportar en los diferentes lugares, y le enseñaba cosas básicas para cuando fuese creciendo, cuando fuese enfrentando la vida.
La ley hacía eso. Pero aquel niño no podía hacer lo que le daba la gana, porque estaba siendo administrado por la ley. ¿Para qué? Para un tiempo en que ese algo sería echado al lado y él sería hecho señor de la casa. Porque era adulto y le era dado toda la propiedad, porque le daba todo lo que le daba el padre. Y por eso el texto dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley profetizaba de un tiempo en que íbamos a ser liberados de ese yugo, íbamos a estar bajo el gobierno de otro, el gobierno de Jesucristo por medio de la fe. Y una vez aparecida la fe, ahora nosotros somos guiados y vivimos por fe. Por aquella fe que había sido profetizada y enseñada, ¿por qué? Por la ley. Acuérdense que Cristo vino a cumplir todas estas cosas y ahora tú y yo somos justificados y estamos bien con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, usted oye que se habla también mucho de la fe. Se habla mucho de la fe. Siempre se ha hablado de la fe en el Antiguo Testamento. Lo que pasa era que en el Antiguo Testamento no estaba completa todo lo que la fe significaría para nosotros. Y nosotros estábamos como confiando como por sombra. Confiábamos en un cordero. Y confiábamos en diferentes tipos de cosas. Hasta que vino aquel que es la sustancia de todas aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos. Aquel que es la definición del verdadero cordero, del verdadero tabernáculo, de la verdadera presencia de Dios, de la verdadera salvación y de la verdadera vida. Y todo eso se encuentra en ¿quién? En Jesucristo. ¿Ven? Esto eran sombras, Cristo es lo verdadero. Y la ley apuntaba hacia aquel día en que vendría el Mesías de Dios, el cual ya vino. Y es por el cual ustedes y yo somos justificados. Y se cumple la palabra en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Romanos 1:20 se nos enseña lo siguiente, y leo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La misma ley nos enseña que Dios se ha revelado también por medio de su naturaleza, además de por la palabra. La ley fue la ley donde se nos enseñó que todo fue creado por Él. Pero esa ley revela que Dios no se dejó sin testimonio aún cuando la ley estaba escrita. Esa ley nos revela que Dios tenía un testimonio en toda la tierra. Todo lo creado es un testimonio de la majestad, de la presencia, del poder y de la deidad de quién? De Dios. Cuando vemos la naturaleza, vemos que Dios es creativo, que Dios es poderoso, que Dios es inteligente, pero vemos que Dios se ocupa, pero a través de su palabra y de la ley Dios reveló su carácter santo. Y le dijo a los mortales, cuando se encontró con Moisés, le dijo: ten cuidado donde pises, ten cuidado cómo te acercas a mí, quítate tus sandalias de tus pies. O cuando se acercaba Abraham, aún antes de Moisés,
que se le apareció cerca de su propiedad. Y Abraham lo recibió. Pero escuchen, según el texto se postró, dándole la honra debida a su nombre. La palabra en el Antiguo Testamento nos enseña el carácter de Dios y cómo Él debe ser honrado y quiere ser honrado. Se nos muestra aquí cómo fue honrado antes de que la ley completa fuese escrita. Y se nos deja ver también ahí cómo Él quería ser honrado cuando lo manifestó con su propia boca. Romanos 2, del 14 al 16, revela que esta ley, que aunque también había sido grabada en el corazón de los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Note que por eso la ley, según la Escritura, era aún para estas personas irregeneradas. De tal manera que en su razonamiento, cuando se presente delante de Dios, ellos no van a poder dar ninguna excusa. De hecho, toda persona juzgada, sea salvada o sea condenada, va a tener que reconocer que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Y van a quedar sin excusa. Tanto los que no sabían, porque lo tenían escrito en sus corazones, como los que sabían. Estos son más inexcusables todavía. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Esto fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ay de ti, Capernaum. Porque si hicieron y si hubiesen hecho las cosas que se hicieron en ti, hace tiempo se hubiesen arrepentido. Pero así como fuiste levantado hasta el cielo, hasta el agua será abatido. Es cierto te digo que en aquel día será más horrendo el castigo para mí que para esa gente. O sea que el conocimiento de la ley nos hace más responsables. Pero la ignorancia de la ley no omite el que seamos responsables. Porque como quiera, Dios se dio un testimonio en el corazón aún de los irreverentes. Porque lo escribió en sus corazones. ¿Estamos captando esto? En Gálatas 3:10 se nos enseña una gran verdad. Cuando la ley se dio, la Biblia dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y en Gálatas 3:10 repite esa enseñanza del Antiguo Testamento diciendo: porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Note que en aquel tiempo la gente tenía que vivir por la ley, y si no permanecía en todas las cosas en el libro, escritas en el libro, esa persona caía sobre él la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona estaba rebelándose contra el carácter, la naturaleza y la voluntad de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo algo al respecto. Y ahora la maldición cae sobre el Hijo para que no caiga sobre aquellos que son justificados por la fe en Jesucristo. Pero eso no significa que la ley haya perdido su poder.
El asunto es que Jesucristo saldó nuestra cuenta. Llevó a cabo nuestra expiación. Removió nuestro pecado. Derramó su vida y su sangre para que la tuya no tuviera que ser derramada delante de Dios. Y recibió el castigo eterno de todos aquellos que ponen en su confianza. Por eso la ley señalaba un día el advenimiento de aquel Cordero que quita el pecado. Cuando Cristo vino, Él removió todas las acusaciones que eran hechas contra nosotros, que eran ciertas, que eran verdaderas, que lo que te decíamos era la destrucción, pero que Cristo la salvó con su propia justicia y sangre. Y Él nos limpia de iniquidad. Y Él purifica a un pueblo celoso de buenas obras. No de seguir viviendo en pecado, sino un pueblo celoso de buenas obras. No de seguir practicando el pecado. Ahora, acuérdense, siempre hago la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Caer en pecado cae todo el mundo. Practicar el pecado, los creyentes se supone que tienen la simiente de Dios y no practican el pecado. O sea, cada vez se deja ver menos el poder de pecado y más el poder de Cristo y del Espíritu en su vida. Eso tiene que ir menguando. No como algunos predican, no, yo siempre voy a hacer igual de mal hasta el final. Voy a seguir practicando hasta el final. Mentira del diablo. Eso es satánico. Es una enseñanza satánica que muchas iglesias que predican la gracia están enseñando y es falsa. Porque lo que hemos sido liberados del pecado, ¿cómo viviremos? Otra vez en él. Nosotros predicamos la gracia, pero reconocemos que la gracia te hace nueva criatura y pone en ti nuevos deseos y anhelos, y ya tú no te sientes feliz con el pecado, pero tampoco te estás arrastrando toda tu vida hasta que te mueres en él, sino que cada vez está muriendo más en ti tú, y se está viendo cada vez más de Cristo. Jesús dijo: el que quiere venir de morir, niéguese a sí mismo, tome su cruz para morirte y sígueme. Tenemos que tener cuidado cómo predicamos esto de la gracia y de la ley, no sea que nos convirtamos en antinomistas o en legalistas. Antinomista tiene que ver, nomos es la palabra que significa ley, y anti en contra de la ley, pero también no somos legalistas. Tenemos que tener un balance. La gracia es un balance. No se desvía para el libertinaje, pero tampoco se desvía para el legalismo, sino que camina en una cuerda muy fina que se llama la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo trabaja en nuestros corazones, cambiando nuestra vida. Y comenzó en nosotros una obra que perfeccionará, que coge lo inmundo y lo santifica. Trabaja con el hombre interior y trabaja también con nuestra boca y con nuestra mente. Renueva nuestros corazones. Nos capacita la gracia para preparar al hombre de Dios en toda buena obra, porque Él está preparando un pueblo celoso de buenas obras. Y todo comienza en el cielo. No, todo comenzó aquí, en la tierra. Por eso, como nuestro Señor, el creyente verdadero ora: Señor, que así como se hace tu voluntad en el cielo, se haga también aquí en mi vida en la tierra. El problema es que estamos licuando la verdad para que la gente no se sienta tan mal.
Pero el propósito de la ley es señalar el pecado para que la gente vea su maldad y sea confrontado con su pecado, pero que también vea la sentencia que se avecina si no corre aquel que puede trabajar con su causa. ¿Ven? Y tenemos que ser fieles en la administración de este mensaje de salvación. Estas cosas nos señalan para que, encontrándonos desalmados, corramos a aquel que puede vestirnos con ropa de justicia. Su nombre se llama Jesucristo. Y cuando Él nos justifica, también nos transforma y nos santifica progresivamente. Y porque ahora se está predicando una gracia donde parece que no hay santificación progresiva. He escuchado unas cosas y unos mensajes y a la persona se le olvidó. El Señor comenzó una obra y que Él está haciendo una obra por su espíritu en los corazones de los que salvan. Y que la Biblia dice que los que son suyos se apartan de la iniquidad. Los que son suyos tienen que desechar la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Los que son suyos se les da el poder para aborrecer lo que Dios aborrece e ir en pos de lo que Él ama. Porque están tiempo con Jesús y se parecen a Jesús. Y están tanto tiempo con Jesús que llegan a hablar como Jesús, a vivir como Jesús. Sí, algunos se dejan ver más que otros, porque algunos son más nuevos que otros en este camino. Pero también algunos se dejan ver más que otros, porque algunos pasan más tiempo con Jesús que otros. Todo redunda en cuánto tiempo estás con Jesús. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y también dijo: el pámpano, o sea, la rama separada de mí, no puede dar fruto. Yo soy el que produzco la savia poderosa que te llevará a dar fruto. Eso es lo que me está diciendo Jesús. Yo soy la fuerza de la vida. Jesús puede, amigo mío, que me escuches, generar en ti la vida necesaria para que des el fruto necesario. Tiempo de que pases tiempo con Jesucristo. Corre a sus pies, sé como María, siéntate a los pies de Cristo, escucha su voz, camina en sus enseñanzas, construye creyendo las palabras que te da. Todo comienza por creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? La Biblia dice que esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel que Él envió. Creamos en Dios. Mire, hermano, segunda pregunta: ¿cuál es la utilidad especial para los regenerados? ¿Qué utilidad especial para los regenerados tiene la ley de Dios? Escuchen lo siguiente: aun cuando los que son regenerados y creyentes en Cristo son libertados de la ley moral como de un pacto de obras, de tal manera que ya ellos no son justificados ni pueden ser justificados por la ley, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, tampoco son condenados. Voy a repetir: los no regenerados o creyentes en Cristo son libertados de la ley moral como de un pacto por obra, o sea, que ciertas cosas vivirán por él, de tal manera que ellos no son justificados ni condenados por esta ley. Sin embargo,
a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque su Señor sufrió la maldición por ellos, para que ellos tuvieran bien. Y ellos, al saber la gran obra de Cristo a su favor, son estimulados a una mayor gratitud y expresan un mayor cuidado para ajustarse a la regla de obediencia. Ellos se cuidan de lo que el Señor dice que debe hacer. Ellos le creen a Jesús cuando Jesucristo dice: el que oye mis palabras y las hace. Yo les voy a comparar a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ellos escuchan la voz del Señor cuando les dice: es necesario que cumplamos con las palabras de Dios. Jesucristo se bautizó, ¿verdad? Jesucristo necesitaba bautizarse. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era justo, porque Dios lo manda. Y ellos saben que Jesucristo fue el que dijo que la ley es una ley de justicia. Y cuando Jesucristo quería enseñarles a ellos moral, ¿hacia dónde lo dirigía? En esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Él les enseñaba, Él usaba las Escrituras. Él les hacía referencia a los libros y les enseñaba el correcto entendimiento, la correcta aplicación de la ley. O sea, Jesucristo siempre usó la ley de manera legítima. Ahora, lo que pasa es que los creyentes no usamos la ley para ser salvos. Y tampoco la ley jamás nos podrá condenar. Pero la ley nos da un norte de lo que le agrada a Dios. Y uno que ha sido salvado por Cristo y sabe lo que la ley, el golpe que recibió Jesucristo a su favor, pues entonces también ama lo que Cristo amó. Cristo siempre amó las palabras de su Padre. Y siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, ¿hacia dónde nos guía Cristo? A vivir agradando al Padre. Lo que pasa es que ahora es que no es por una ley de obras, sino por una ley de fe. ¿Eh? Por una ley de amor. Por un imperio de gracia. Por una gracia que nos da el poder para hacer lo que la ley no pudo hacer, a causa de la debilidad de la carne. Una gracia que nos transforma. Una gracia que nos transforma. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando de esto y vamos a tocar los versículos pertinentes a esta pregunta. Voy a repetir la contestación, ¿verdad? ¿De qué se trata para los regenerados? Y voy a comenzar a tocar versículos que nos muestran que estas cosas son así. Para que tu fundamento en la fe del Hijo de Dios no esté basada en la sabiduría humana, sino en aquello que Dios dejó a sus santos para que se rigieran por él. Porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, te doy gracias y alabo tu nombre y te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender. Estamos tocando temas que van a profundizarse cada vez más y más. Y necesitamos la sabiduría tuya del cielo para explicarlo de forma que te resulte a ti agradable. No queremos fracasar en la enseñanza, ni queremos decir algo que sea contrario a tu corazón y tu consejo. Perdónanos, Señor. Límpianos. Concédenos esta sabiduría que dice tu palabra. Enséñanos a pasar tiempo contigo, estudiando lo que tú enseñas,
acerca de estas cosas. De manera que podamos explicar a nuestros hermanos las aplicaciones de la ley antes de Cristo y las aplicaciones de la ley después de Cristo. Estas cosas te pedimos, Dios, y rogamos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Anuncio, hermano, para la congregación. El jueves que viene, este jueves, el culto será dado en casa del hermano Guillermo. Eso queda en la carretera 105. En la carretera 339. Es después de la casa de Luchi y pasando a la escuela. Está la casa del hermano Luchi, se pasa a la escuela y también queda antes de casa de la hermana Claudia. Allí, en esa casa, que queda donde hay una comida, estaremos reuniéndonos para tener el culto en casa del hermano Guillermo, con Guillermo y con Espina. Acompáñenme a eso, a ministrar la vida de esta hermano y su esposa. Ustedes saben lo que están atravesando, para orar con ellos humildemente, para llevarles palabra de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes.